a nivel nacional se adhiere y bueno, ellos también adhieren en este sentido. Ayer por la tarde se confirmó que Turismo Miramar sí iba a hacer circular sus unidades. Hoy ya antes de venir para acá vi algunos videitos de unas líneas siendo atacadas, en este caso al intentar circular, incluso algunos por alguna avenida ya en lo que era el primer servicio de la mañana. Así que bueno, también son cosas que se ven habitualmente cuando una empresa en este caso no decide acatar las órdenes del gremio a nivel nacional y lamentablemente, digo lamentablemente porque acá en Corrientes no debiera haber condiciones, por lo menos desde el transporte, para que esta situación se dé. Porque se ha hecho mucho esfuerzo, hace muy poco tiempo atrás tuvimos muchos días sin transporte público, se llegó a un acuerdo, se dio lo que se esperaba que se debe y lo que reclamaban incluso los choferes y también el sector empresarial. Hace un par de días, desde el lunes, está vigente una nueva tarifa en el servicio de transporte público, entonces llevar o dejar a la ciudad sin transporte en una jornada como hoy, bueno, también tiene su consecuencia, imagina uno. Pero bueno, vamos a continuar con esta cuestión. Le damos la bienvenida a Guido Otero, secretario general de la CGT Corrientes. En este caso, Guido, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Buenos días, Fabián. Bueno, Mariana. muy bueno para todo el equipo ahí y para todos los auditores. Bueno, Guido, comentanos un poquito cómo viene la situación de este paro general, paro a nivel nacional, cómo está repercutiendo aquí en la provincia. Bueno, en principio lo que nosotros estamos acá convocados es a un paro que fue convocado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT. Lo que hacemos nosotros es bajar la misma línea con las diferentes organizaciones sindicales, en donde la modalidad ya cada sindicato, cada organización adopta su criterio, y bueno, en este caso nosotros estamos trabajando sobre un contexto importante, tratando de evitar cualquier tipo de perjuicio que pueda recaer sobre la sociedad, pero sin dejar de visibilizar y con firmeza lo que se está reclamando. Nosotros básicamente el motivo es el rechazo de la ley base y por todas las consecuencias que traen aparejados, sobre todo al capítulo cuarto, lo que se refiere a materia laboral. Uh-huh. O sea, ustedes principalmente están reclamando esa no reforma laboral que pretende el gobierno nacional. Sí, ese es el eje central, ¿no es cierto?, por el cual se hace, porque tiene aparte, ¿no es cierto?, todo lo que hace al concepto de la ley, que tiene incidencia, ¿no es cierto?, indirecta en otras actividades como la soberanía, las privatizaciones, etcétera. O sea, lo que nosotros vemos en todo este escenario, y especialmente en la faz laboral, es que no hay un artículo, que tampoco escuchamos a nadie que hable sobre un artículo que beneficie en algo al sector del trabajo. Y por otro lado, más preocupante aún, que tampoco ninguno de los articulados en líneas generales, de alguna manera se puede concretar un escenario de que mejore las condiciones para crear nuevas fuentes de trabajo. Esa es la realidad, eso es lo preocupante, y por eso es que estamos reclamando, independientemente, ¿no es cierto?, del plan de lucha, que lo tenemos localmente con respecto acá a la provincia, con respecto a la recomposición salarial y el gran déficit que tenemos de precarización laboral en el Estado provincial. Uh-huh. ¿Y cómo van a continuar las actividades? ¿Por lo menos va a haber alguna movilización aquí en la capital o en otro punto de la provincia, justamente en conjunción de lo que sucede a nivel nacional? Desde la CGT Nacional nosotros, o sea, estamos trabajando acá en Corrientes hoy con una convocatoria concreta, solo paro. Nosotros el CGT no moviliza al día de hoy ni concentra. Solo hacemos paro, hay paros que se van a dar durante 24 horas, el caso del transporte, algo de la industria, después otras actividades que se van a desarrollar con paros parciales, como el caso de salud, retenciones de servicios, asambleas, yo en este momento justo salí de una asamblea para poder hablar, y bueno, y seguir visibilizando de alguna manera
cuáles son los reclamos del sector y por sobre todo escuchando a los trabajadores, que son los que manifiestan permanentemente toda la situación de angustia que está atravesando, sobre todo por la cuestión económica. Hay bien mencionabas recién esta cuestión puntual hacia el gobierno de la provincia, digo, ¿hay algún reclamo en particular, más allá de estas cuestiones de falta de generación de empleo formal, que creo que es algo que se da a nivel nacional también y hace ya mucho tiempo, pero ¿hay algún reclamo puntual que se haga aquí al gobierno de la provincia o a la provincia de Corrientes en general? Sí, los reclamos tienen lo que venimos haciendo localmente en materia de salud, hablo en contexto de salud, del resto no puedo hablar porque no desconocemos nosotros el alcance de los trabajadores del Estado. Pero en materia de salud nosotros ya venimos con una continuidad en donde seguimos insistiendo, especialmente en la precarización laboral, ¿no es cierto? Porque es una actividad esencial y es una actividad de profesión. Y bueno, eso nos genera a nosotros mucha desigualdad en relación al equipo de trabajo, más allá de que sean de diferentes disciplinas, están cobrando prácticamente el 50%. Para ponerlo en ejemplo, de referencia, una enfermera que está precarizada, colegiada por el Colegio de Enfermeros, le están pagando, no sé, 6.000, no llega a 7.000 pesos una guardia, ¿no es cierto?, de 8 horas. ¿Eso qué significa? Que también le dan 20 guardias al mes y con 140.000 pesos es imposible, ¿no es cierto?, hoy poder sostener una familia o ni hablar de ni siquiera llega al 30% de la canasta básica. Bueno, todas esas cosas se crean mucha desigualdad entre el mismo personal de la misma disciplina que tiene y maneja otros salarios, ¿no? Sueldos que siguen siendo insuficientes, pero bueno, centralmente ahí está un poco el tema de la discusión esta de la precarización laboral. Y por el otro lado, sí, en materia hemos quedado muy atrás con respecto a las recomposiciones salariales, que vienen, más que recomposiciones, son paliativos, y que vienen por debajo aún de la inflación. Entender de que hoy tenemos 4 meses de un nuevo gobierno con un 75% de inflación. Creo que eso es impensado para cualquier persona, ¿no es cierto?, que pueda creer que va a tener buenas expectativas en calidad de vida. Guido, en un momento mencionó usted la cuestión del plan de lucha, digo, después de lo que sea esta jornada de paro del día de hoy, ¿cómo continúa justamente el plan? ¿Qué tienen previsto? Entendiendo que, bueno, en un par de semanas podría tratarse justamente la ley bases en el Senado de la Nación. Bueno, nosotros hoy también estamos atentos a la decisión que tomen los senadores de la provincia de Corrientes. Nosotros les hacemos llegar también cuál es nuestra posición, independientemente de ser y de representar los senadores a la provincia de Corrientes, que también se entienda que dentro de la provincia hay gente, hay muchísima gente, hay sociedad, hay comunidad que le está pasando muy mal, y bueno, y que consideren esa situación al momento de votar. Que esto no se trata solo de aprobar ciertos artículos donde mejoren la posición, digamos, una posición más de capitalismo, de intereses, de privatizaciones, que nada tienen que ver con los contenidos, ¿no es cierto?, hacia nuestra provincia. Nosotros creemos que tienen que atender las cuestiones de fondo, de que esto va a precarizar aún más en la laboral, y sobre todas las cosas también entender que las perspectivas de futuro no son las mejores. Yo creo que si bien el gobierno de la provincia apoyó este gobierno, que creemos sanamente o ingenuamente, por decirlo así, creemos que no es lo que se esperaba. Ahora, bueno, hay tiempo suficiente para que también los legisladores y el propio gobernador puedan instruir a sus senadores para que de alguna manera también orienten el rechazo y bueno, y retomar de nuevo las negociaciones con el gobierno nacional. Guido, gracias, muy amable por su tiempo. No, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Guido Tello, secretario general de la CGT Corrientes, en este caso, bueno, contándonos un poquito cuál es el panorama. Ellos por lo menos
no han convocado una movilización, sí a un paro, que en algunos casos va a ser por 24 horas, en algunos sectores como el del transporte, por ejemplo, y algunos rubros de la industria, y en otros va a ser de manera parcial. Un poquito también en reclamo a esta reforma laboral que